En esta clase vamos a ver los temas de trabajo y energía. Trabajo realizado por una fuerza constante. El trabajo, que lo vamos a representar con la letra W, invertido sobre un sistema por un agente que ejerce una fuerza constante sobre el sistema es. Y aquí tenemos la ecuación que vamos a utilizar para calcular el trabajo cuando la fuerza es constante. En esta ecuación, F es la magnitud de la fuerza aplicada, delta R es la magnitud del desplazamiento generado y θ es el ángulo más pequeño que se forma entre el vector de la fuerza aplicada y el vector desplazamiento. En el gráfico tenemos una ilustración de cómo sería el trabajo. Entonces tenemos que a un bloque se le aplica una fuerza F, que es constante, lo que quiere decir que siempre apunta en la misma dirección y que su magnitud es la misma. Esa fuerza F genera un desplazamiento delta R en el bloque, que sería este vector que tenemos en la parte de abajo. Y tenemos que esta fuerza F va a formar un ángulo con respecto al desplazamiento, que en este caso es un desplazamiento horizontal. Ese ángulo lo vamos a llamar θ. Entonces, por definición, cuando la fuerza es constante, el trabajo va a ser igual a la magnitud de la fuerza aplicada por la magnitud del desplazamiento generado por el coseno del ángulo. Por lo tanto, siempre que se hable de trabajo, van a estar involucrados estos elementos, es decir, una fuerza que se aplica sobre el cuerpo, que es la que realiza o la que invierte el trabajo, un desplazamiento generado debido a la aplicación de la fuerza. Si analizamos esta parte, aquí tendríamos la fuerza que en el sistema internacional está en Newton y el desplazamiento que estaría en metros. Por lo tanto, acá nos quedan unidades de Newton por metro, que su equivalente sería joules. Por consiguiente, el trabajo es una magnitud física cuyas unidades serían joules, es decir, unidades de energía. Adicional a eso, según esta definición, el trabajo va a ser una cantidad escalar, ¿sí? Específicamente un número, donde ese número puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser incluso cero. Ejemplo, un bloque de 3 kilogramos de masa se empuja 3 metros a lo largo de una mesa horizontal con fricción por una fuerza constante de 20 newtons dirigida 20 grados por encima de la horizontal. Si el coeficiente de fricción cinética es de 0,3, inciso A, determine el trabajo invertido sobre el bloque por la fuerza aplicada. Inciso B, determine el trabajo invertido sobre el bloque por la fuerza normal. Inciso C, determine el trabajo invertido sobre el bloque por la fuerza gravitacional. Y por último, inciso D, determine el trabajo invertido sobre el bloque por la fuerza de fricción. Solución.
Para el inciso A, donde nos piden determinar el trabajo invertido, o también se puede decir el trabajo realizado eh, por la fuerza aplicada sobre el bloque. Aquí tenemos un diagrama que ilustra la situación. Tenemos la mesa, tenemos el bloque de masa M, la fuerza F que se le aplica al bloque para generar el desplazamiento, la cual nos dice en el enunciado que forma un ángulo de 40 grados por encima de la horizontal, y tenemos el desplazamiento que se me genera. Tendríamos acá nuestro diagrama de cuerpo libre que ilustra todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y acá en esta parte tendríamos la dirección del movimiento. En el problema nos proporcionan los siguientes datos. Nos dan la masa del cuerpo, el desplazamiento generado, la magnitud de la fuerza aplicada, el ángulo que forma la fuerza aplicada con la horizontal y el coeficiente de fricción cinética. Para calcular el trabajo utilizamos la ecuación que vimos anteriormente. Entonces nos crea que el trabajo realizado por la fuerza aplicada sería igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Reemplazando, nos quedaría de esta manera, y realizando el cálculo se obtiene que el trabajo realizado por la fuerza aplicada sería de 45,962 joules. Inciso B. Determine el trabajo invertido sobre el bloque por la fuerza normal. Nuevamente tenemos nuestro gráfico. Ahora planteamos el trabajo realizado por la fuerza normal utilizando la ecuación para una fuerza constante. Nos quedaría planteado de esta manera: la normal por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Para determinar el valor de la normal, procedemos a aplicar segunda ley de Newton a este diagrama de cuerpo libre bajo la condición de equilibrio. Tendríamos la fuerza normal positiva, la componente en Y de la fuerza aplicada, que sería F por el seno del ángulo, menos el peso, que nos quedaría masa por gravedad. Despejando la normal, quedaría expresado de esta manera. Reemplazando los valores, se obtiene esta ecuación. Realizando los cálculos, se obtiene que la normal tiene un valor de 16,544 newton. Reemplazando este valor en mi ecuación para trabajo, queda expresado de esta manera. Observen que en esta parte va el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Como se observa en el gráfico, la fuerza normal forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, ya que el desplazamiento sería un vector que va hacia la derecha. Por lo tanto, en esta ecuación tenemos que coseno de 90 es 0. Por consiguiente, el trabajo realizado por la fuerza normal va a ser igual a 0. Inciso C. Determine el trabajo invertido sobre el bloque por la fuerza gravitacional. Ahora lo que debemos calcular es el trabajo realizado por la fuerza gravitacional, que vendría a ser el peso. Planteemos la ecuación, me quedaría de esta manera.
la magnitud de la fuerza, que sería masa por gravedad, por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Reemplazamos los valores y me quedaría de esta manera. Al igual que con la fuerza normal, el ángulo que se forma entre el peso o entre la fuerza gravitacional y el desplazamiento generado es de 90 grados. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza gravitacional también va a ser igual a cero. Esto es un resultado esperado, ya que si se observa en el gráfico, para el desplazamiento que se genera sobre el bloque, estas dos fuerzas, la normal y el peso, no me generan ninguna contribución para este desplazamiento horizontal. Es por eso que el trabajo me da cero. Inciso D. Determine el trabajo invertido sobre el bloque por la fuerza de fricción. Bueno, planteamos la ecuación nuevamente. Me quedaría de esta manera la fuerza de fricción por el desplazamiento generado por el coseno del ángulo. Reemplazamos la definición de fuerza de fricción, que sería el coeficiente de fricción por la normal. Reemplazando los valores, nos quedaría expresado de esta manera. Observen ahora que el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento vendría a ser 180 grados, ya que apuntan en direcciones o en sentidos opuestos. Realizando el cálculo, se obtiene que el trabajo realizado por la fuerza de fricción es de menos 4,963 joules, es decir, un trabajo negativo. El trabajo realizado por una fuerza constante también se puede expresar en términos del producto punto de la siguiente manera. El trabajo realizado por una fuerza constante es igual a la fuerza aplicada producto punto con el desplazamiento generado por dicha fuerza. Tendríamos esta situación. Se le aplica una fuerza, en este caso al bloque, que es un vector que tiene sus respectivas componentes en X y en Y, para el caso de dos dimensiones, donde esa fuerza genera también un desplazamiento que es un vector, que para este caso específico solo tiene componente en X. El trabajo se puede calcular también utilizando el producto punto, que simplemente sería realizar dicho producto entre F y delta R. Esta ecuación es equivalente a la ecuación que vimos anteriormente. ¿Sí? Sirven para calcular el trabajo cuando la fuerza es constante. Dependiendo de la situación, dependiendo del problema, a veces es conveniente utilizar esta ecuación en vez de la anterior. Bueno, para aplicar dicha ecuación tendríamos deberíamos expresar la fuerza en componentes rectangulares de esta manera y el desplazamiento generado también como un vector en componentes
rectangulares para poder de esa manera calcular este producto punto, donde les recuerdo que ese producto punto se calcula componente a componente y el resultado que se obtiene al realizar esta operación es un escalar, como ya lo mencioné anteriormente. Para calcular este delta R, en general, se plantea como la resta del vector posición final menos el vector posición inicial, en donde esos vectores respectivamente serían el vector que va desde el origen hasta la posición inicial, que sería para este caso esta, y para R final sería el vector que va desde el origen hasta, en este caso, este punto, hasta la posición final. Ejemplo, a una partícula que está ubicada sobre el plano cartesiano se le aplica una fuerza F que está dada por este vector 4i más 5j, donde esa fuerza está en Newton, la cual genera un desplazamiento de la partícula desde el punto 2,3 hasta el punto 8,10. Si las coordenadas están en metros, calcule el trabajo invertido por la fuerza sobre la partícula. Solución. En este caso es muy sencillo, ya que se nos proporciona la fuerza aplicada en componentes rectangulares en Newton, nos dan la posición inicial o el punto inicial, que serían estas dos coordenadas. A partir de esas dos coordenadas se obtiene el vector posición inicial, que quedaría planteado de esta manera, 2i más 3j. Nos proporciona también el punto final o la posición final y nos dan este par de coordenadas, que de allí también podemos sacar el vector posición final, que sería 8i más 10j. Procedemos a calcular el desplazamiento como la resta de estos dos vectores, final menos inicial, y se obtiene que el desplazamiento, el delta R, es igual a 6i más 7j. Ahora, utilizamos la definición de trabajo mediante el producto punto, reemplazamos nuestros dos vectores, queda expresado de esta manera. Ahora realizamos el producto punto, componente a componente, y entonces nos quedaría 4 por 6, que nos da 24, y 5 por 7, que nos da 35. Por lo tanto, el trabajo realizado por esta fuerza sería de 59 joules. Trabajo realizado por una fuerza variable. Considera una partícula que se desplaza a lo largo del eje X bajo la acción de una fuerza que varía con la posición. Entonces, para este caso, tenemos un gráfico donde en el eje horizontal tenemos la posición de la partícula y en el eje vertical tendríamos la fuerza aplicada. Como se puede apreciar, esa fuerza es variable
y cambia conforme la posición de la partícula cambia o varía. Entonces la curva nos está diciendo que ese valor de fuerza va cambiando a medida que se realiza el desplazamiento. Tendríamos las dos posiciones, inicial y final, y para este caso, cuando se tiene una fuerza variable, el trabajo invertido por la fuerza conforme la partícula se desplaza desde la posición inicial hasta la posición final, por definición, se calcula de la siguiente manera. Entonces tenemos que el trabajo va a ser igual a la integral desde la posición inicial hasta la posición final de la fuerza aplicada por dx. Según esto, tenemos que el trabajo estaría representando el área bajo la curva, ya que se define mediante esta integral. Naturalmente, las unidades de trabajo se siguen manteniendo, ya que tendríamos fuerza, Newton, y aquí una distancia o un desplazamiento. Por lo tanto, las unidades siguen siendo joules. En algunos casos, cuando se tratan de segmentos de línea recta, generalmente es más fácil, ya que el trabajo es el área bajo la curva. Cuando se trabaja con segmentos de línea recta, donde el área que se forma son triángulos o rectángulos, según cómo se defina la fuerza, en esos casos es más fácil determinar el trabajo por áreas, es decir, mediante un método geométrico. Sin embargo, cuando la fuerza está dada por una función, como lo puede ser un polinomio, generalmente se acude a aplicar la fórmula de la integral. Trabajo neto o trabajo total invertido sobre la partícula. El trabajo neto o total invertido sobre la partícula es igual a la suma de los trabajos invertidos o realizados por las fuerzas que actúan sobre la partícula. Si lo escribimos mediante una ecuación, quedaría que el trabajo neto es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los trabajos sub i, donde n sería el número total de fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, sobre la partícula. En otras palabras, tendríamos que el trabajo neto va a ser simplemente la suma de todos los trabajos realizados. Energía cinética. La energía cinética es un tipo de energía asociada al estado de movimiento de un cuerpo, específicamente a la rapidez del cuerpo, donde les recuerdo que la rapidez es la magnitud de la velocidad. La energía cinética se define como se representa o se suele representar con la letra K, y por definición es un medio de la masa por la magnitud de la velocidad elevada al cuadrado. Según esta definición, se observa que la energía cinética va a ser una cantidad
positiva, debido a que la masa siempre es positiva, y que acá pues tenemos la rapidez del cuerpo o la rapidez de la partícula, que siempre va a ser también positiva. Las unidades, como estamos hablando de energía, serían joules. Para el caso de una dimensión, básicamente la rapidez viene a ser la misma velocidad del cuerpo. Pero cuando ya estamos hablando de un movimiento en dos dimensiones, la rapidez del cuerpo sería la magnitud de la velocidad, la cual se calcula con la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado de la velocidad. Energía potencial gravitacional. Es la energía asociada a la posición de un cuerpo, específicamente a su altura con respecto a la superficie terrestre. La energía potencial gravitacional se define como: se suele representar con la letra U y por definición es igual a la masa del cuerpo por la magnitud de la aceleración gravitacional, que se toma como 9,8 metros por segundo cuadrado, en otras palabras, el valor de la gravedad, por la altura del cuerpo, la cual se mide generalmente con respecto a la superficie terrestre. Teorema de la conservación de la energía. En un sistema aislado, la energía mecánica total del sistema permanece constante. La energía mecánica de un sistema se define como la suma de la energía cinética y la energía potencial. Suponiendo que acá tenemos un sistema aislado, donde un sistema aislado es aquel en donde no hay un intercambio de energía o de masa con el entorno, es decir, con el exterior. Tenemos que en ese sistema aislado podemos tener un cuerpo o varios cuerpos, donde tenemos una energía cinética total en ese sistema y una energía potencial gravitacional total en ese sistema. El teorema de la conservación de la energía me dice que la energía total que yo tengo en este sistema debe permanecer constante. Entonces, la energía mecánica en este sistema la definiríamos como la energía cinética total más la energía potencial gravitacional total. Para el caso de un solo cuerpo, su energía mecánica se define como la energía cinética de ese cuerpo más la energía potencial gravitacional de ese cuerpo. El teorema de la conservación de la energía afirma entonces lo siguiente: que la energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica
final para que se satisfaga la condición de que la energía permanece constante. Dicho en otras palabras, si en el sistema, por ejemplo, la energía mecánica inicial era de 40 joules, esos 40 joules, después de algún proceso físico, se deben conservar. Es decir, la energía mecánica final debe ser igual también a esos 40 joules. La energía no se puede perder o desaparecer de alguna forma. Otra forma de plantear el teorema de conservación de la energía, teniendo en cuenta la energía mecánica, es la siguiente: que el delta de la energía cinética más el delta de la energía potencial gravitacional es igual a cero. Es decir, el cambio en la energía cinética del sistema más el cambio en la energía potencial gravitacional del sistema debe ser igual a cero. Eso también me está diciendo que la energía mecánica total del sistema permanece constante. Estas dos ecuaciones son equivalentes. Retomando la parte del sistema aislado, eh, seguramente habrán escuchado de que el teorema de conservación de la energía habla sobre que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Llevado a este caso, lo que nos está diciendo es que si en un sistema yo tengo una energía mecánica total cero, no se puede obtener una energía de la nada, ¿sí? Si esa energía cambia es porque se obtuvo de alguna fuente. Lo mismo pasa tomando el ejemplo de los 40 joules. ¿Sí? Si yo tengo 40 joules en total en mi sistema, esos 40 joules se deben conservar en el transcurso del tiempo. No puede ocurrir que después de cierto tiempo tenga menos cantidad de energía. Lo que sí ocurre es que la energía se puede transformar en otro tipo de energía mediante algún proceso físico. Es decir, que la energía cinética se puede transformar en energía potencial gravitacional y viceversa, que la energía potencial gravitacional se puede transformar en energía cinética. Y en general, esto puede ocurrir para cualquier tipo de energía, que exista una transformación. Pero lo que no se puede dar es una creación o destrucción de la energía. Teorema del trabajo y la energía cinética. Cuando se consume trabajo en un sistema y el único cambio en el sistema es en su rapidez, el trabajo neto consumido en el sistema es igual al cambio en la energía cinética del sistema. Por lo tanto, matemáticamente, este teorema nos estaría diciendo lo siguiente: que el trabajo neto consumido en un sistema es igual al delta K, es decir, igual a la variación de la energía cinética del sistema.
donde delta K sería la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Una situación que nos podría ilustrar el concepto es esta, en donde tenemos un bloque de masa m al cual se le aplica o se le aplican unas fuerzas, cuya resultante es esta, una fuerza horizontal. La aplicación de esas fuerzas me generan un desplazamiento del bloque delta x y adicionalmente, debido a la aplicación de estas fuerzas o esta fuerza, se produce una aceleración sobre el cuerpo, lo cual causa que la velocidad del cuerpo cambie. Es decir, que el trabajo me está representando un cambio en la energía del sistema, específicamente un cambio en la energía cinética del sistema. Como se puede observar en este gráfico, la energía potencial gravitacional del cuerpo no se está viendo afectada, solo se está modificando la velocidad o la rapidez del cuerpo. Trabajo realizado por una fuerza conservativa. Las fuerzas conservativas cumplen las siguientes propiedades. Primera, el trabajo invertido sobre una partícula que se mueve entre dos puntos es independiente de la trayectoria tomada por la partícula. Solo depende de la posición final e inicial. Supongamos entonces que tenemos dos puntos A y B. El punto A sería el punto inicial y el punto B sería el punto final. Y consideramos tres trayectorias distintas para ir de A hasta B. Entonces tendríamos una trayectoria rectilínea, una trayectoria curvilínea y una trayectoria con segmentos de línea recta. Entonces, si estamos hablando de una fuerza conservativa, quiere decir que el trabajo va a ser independiente de la trayectoria seguida. Es decir, ese trabajo solo va a depender de la posición inicial y final. Y para este caso, como las tres trayectorias salen del mismo punto y llegan al mismo punto, se puede concluir que el trabajo para las tres trayectorias va a ser el mismo. Segunda propiedad. El trabajo invertido sobre una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria cerrada es cero. Una trayectoria cerrada es aquella donde el punto de partida coincide con el punto de llegada, como se puede observar acá. Entonces tenemos que se hace un recorrido sobre la trayectoria, primero de A hasta B, siguiendo la trayectoria negra, y luego de B hasta A, siguiendo la trayectoria azul. De tal manera que al final se tiene una trayectoria cerrada. La propiedad nos dice que el trabajo realizado por una fuerza conservativa sobre una trayectoria de este estilo es igual a cero. De lo que se puede concluir que el trabajo para ir
de A hasta B sería igual, pero con signo contrario, que el trabajo para ir de B hasta A, de tal manera que cuando se analice el trabajo neto, la suma de esos dos trabajos me dé 0. Ahora, esto es válido siempre y cuando se hable de una trayectoria cerrada. El trabajo realizado por una fuerza conservativa se define como menos el cambio en la energía potencial del sistema. Entonces tendríamos que el trabajo realizado por una fuerza conservativa es igual a menos delta U, donde delta U sería igual al U final menos el U inicial. Resumiendo, una fuerza conservativa es aquella que cumple estas dos propiedades y el trabajo para una fuerza conservativa se calcula mediante esta ecuación. Un ejemplo de una fuerza conservativa sería la fuerza gravitacional. Ejemplo, una pelota de 200 gramos se deja caer desde una altura de 20 metros. Ignore la resistencia con el aire. Inciso A. Calcule la energía potencial gravitacional de la pelota antes de ser soltada. Inciso B. Calcule la energía cinética de la pelota justo antes de tocar el suelo. Inciso C. Calcule la energía potencial y la energía cinética de la pelota cuando se encuentra a una altura de 7 metros. Calcule el porcentaje de energía potencial que se ha convertido en energía cinética cuando han pasado 1,5 segundos después de liberar la pelota. Calcule el trabajo realizado por la fuerza gravitacional para la primera mitad del recorrido de la pelota. Solución. Para el inciso A, en esta parte tenemos un gráfico que nos muestra la situación donde los datos que nos proporcionan en el enunciado es la masa de la pelota, que son 200 gramos, que en kilogramos sería 0,2. Tenemos la altura desde la cual se libera o se suelta la pelota, que son 20 metros. Para el inciso A, que nos piden calcular la energía potencial gravitacional, aplicamos la definición para ese tipo de energía, reemplazamos la masa, el valor de la gravedad y la altura, y se obtiene que la energía potencial gravitacional es 39,2 joules. Para el inciso B, donde se pide calcular la energía cinética de la pelota justo antes de tocar el suelo, es decir, cuando la pelota cae, justo antes de llegar al suelo, ella va a llegar con una velocidad v, por lo tanto, va a tener una energía cinética asociada en este punto, justo antes de tocar el suelo. El problema se puede resolver básicamente de dos formas. La primera sería hallar la velocidad con las ecuaciones de caída libre para poder luego aplicar la ecuación de la definición de energía cinética.
en la cual se necesita conocer la rapidez. La segunda opción es aplicar el teorema de conservación de la energía, que nos dice que delta K más delta U es igual a 0. Delta K, por definición, sería el K final menos el K inicial, y delta U sería U final menos U inicial. Tendríamos que este sería nuestro punto inicial y acá nuestro punto final. En el punto inicial tenemos que la energía cinética es 0, ya que la velocidad de la pelota es 0. Y en este punto tenemos que el U final es 0, debido a que la altura en este punto sería 0. Por lo tanto, nos queda que la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial, que es la energía cinética que se calculó en el inciso A. Por consiguiente, la energía cinética justo antes de tocar el suelo sería 39,2 joules, que es un resultado esperado. Es decir, la energía potencial gravitacional que teníamos en este punto se convirtió totalmente en energía cinética cuando la pelota llega a este punto, justo antes de tocar el suelo. Inciso C. Calcula la energía cinética de la pelota cuando se encuentra a una altura de 7 metros. Entonces lo que nos están pidiendo es calcular la energía cinética de la pelota cuando se encuentra en este punto a una altura de 7 metros. Nuevamente el problema se puede resolver de dos formas: hallando la velocidad en este punto o aplicando el teorema de conservación de la energía, que sería este. Resolviendo, nos quedaría que el delta K sería igual a esto. El K inicial es 0, debido a que en este punto nuestra velocidad es 0. Ahora, en este punto vamos a tener una energía potencial gravitacional final, que sería esta de acá. Realizamos el despeje, quedaría planteado de esta manera, reemplazando la definición para energía potencial. Tenemos que la energía potencial inicial es la que calculamos en el inciso A, 39,2, y la energía potencial gravitacional final sería la correspondiente a esta altura, que aplicando la ecuación nos quedaría de esta manera: la masa por la gravedad por la altura. Realizando el cálculo de esos dos términos, se obtiene que la energía cinética final es igual a 25,48 joules. Inciso D. Calcule el porcentaje de energía potencial que se ha convertido en energía cinética cuando han pasado 1,5 segundos después de liberar la pelota. La situación que se tiene es la siguiente: la pelota es liberada, empieza a caer, queda en un estado de caída libre. 1,5 segundos después, la pelota va a estar a una determinada altura y va a llevar una determinada
velocidad. Entonces lo que nos están pidiendo es calcular la energía cinética que lleva en ese punto. O mejor dicho, la energía cinética que tiene la pelota en este instante. Y a partir de ese valor de energía, decir qué porcentaje se ha convertido en energía cinética a partir de la energía potencial que se tenía en un principio, es decir, la que se tenía en este punto. Lo podríamos plantear de esta forma: el porcentaje de energía potencial gravitacional que se transforma en energía cinética cuando transcurre este tiempo, tendríamos que la energía potencial gravitacional inicial es esta, que sería nuestro 100% de energía. Ahora voy a calcular la velocidad de la pelota cuando ha transcurrido este tiempo. Para ello utilizo las ecuaciones de caída libre. Nos quedaría planteado de esta manera: la velocidad inicial, que es 0, la gravedad, que es menos 9,8. Aquí utilizo el signo negativo, ya que estamos hallando la velocidad, y como es una velocidad de caída, cuando va hacia abajo, esa velocidad debe dar negativo. Realizando el cálculo, se obtiene que la velocidad de la pelota en ese instante es de menos 14,7 metros por segundo. Repito nuevamente, el menos es porque la pelota va hacia abajo. Ahora utilizo la definición de energía cinética. Reemplazo. Me quedaría entonces un medio por la masa de la pelota por la rapidez. Observen acá que como es rapidez, automáticamente yo coloqué la magnitud de esta velocidad, que en otras palabras sería el valor absoluto, elevado al cuadrado. Y observen que como es un movimiento en una dimensión, aunque yo le colocara el signo en la ecuación, como está elevado al cuadrado, a la final me va a dar también positivo. Realizando el cálculo, se obtiene que la energía cinética, cuando han transcurrido 1.5 segundos, es 21,609 joules. Para calcular el porcentaje, aplicamos una regla de 3, donde la energía inicial sería el 100%, la energía en este instante, en el instante de 1,5 segundos, que es este valor, es lo que queremos saber a qué porcentaje equivale con respecto a este. Realizamos el cálculo y se obtiene que esta energía equivale a un 52,573% de la energía inicial, es decir, de la energía potencial gravitacional. Por lo tanto, este sería el porcentaje de energía que se ha transformado en energía cinética. Otra forma de plantearlo o de resolver el problema es hallando la altura de la pelota cuando han transcurrido
1.5 segundos. Para ello también se utiliza las ecuaciones de caída libre. Reemplazando, entonces tendríamos la altura inicial, que son 20, la velocidad inicial, que es 0, por eso nos da aquí 0 este término, un medio por la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Realizando el cálculo, se obtiene que la altura de la pelota cuando ha transcurrido este tiempo es de 8,975 metros. Como ya conocemos la altura, se puede aplicar nuevamente el teorema de conservación de la energía. Entonces, para ello primero se calcula la energía potencial gravitacional para esta altura, que da 17,591 joules. Planteamos el teorema de conservación de esta manera, desarrollando estos dos deltas queda expresado de esta forma, donde la energía cinética inicial es 0, nos queda que la energía cinética final es igual a la energía potencial inicial menos la energía potencial final, reemplazando la energía inicial, que es 39,2, y la energía final, que sería 17,591. Realizando el cálculo, se obtiene que la energía cinética final es 21,609 joules, que es el mismo resultado que se obtuvo anteriormente. Si se aplicara nuevamente la regla de 3, se obtendría exactamente el mismo porcentaje, pues debido a que es el mismo valor. Y por último, inciso E, calcule el trabajo realizado por la fuerza gravitacional para la primera mitad del recorrido de la pelota. Es decir, el recorrido total serían 20 metros, la primera mitad serían 10 metros y la segunda mitad serían otros 10 metros. Entonces lo que nos están pidiendo acá es calcular el trabajo realizado por la fuerza gravitacional, en otras palabras por el peso, cuando la pelota va de este punto a este otro. Tendríamos entonces que la altura inicial sería 20 y la altura final sería 10. Como el trabajo, bueno, la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa, aplicamos el trabajo para una fuerza conservativa, que es igual a menos el delta U. Reemplazamos delta U y nos quedaría U final menos U inicial. Resolviendo el producto de signos, nos quedaría de esta manera, menos U final más U inicial. Reemplazando la definición de energía, nos queda expresado de esta manera. Reemplazando los valores, se obtiene estos dos términos, donde recordemos que acá tendríamos la energía potencial gravitacional inicial, que es la que se calculó en el inciso A, y realizando la operación se obtiene que el trabajo realizado por la fuerza gravitacional es de 19,6 joules.